Hola a todos, continuamos con el recorrido por la sala de paleontología dentro del Museo de Ciencias Naturales de Caracas. Bueno, vamos a comenzar. Por favor, acerquémonos a esta primera exposición. Fíjense, aquí tenemos material muy importante de lo que son los fósiles que conforman parte de nuestro material de exhibición. Es importante destacar que un fósil, ¿verdad?, es decir, cualquier resto de un organismo pretérito, ¿ok?, que corresponde, por supuesto, a una era geológica determinada. Los fósiles no solo corresponden a animales vertebrados, a dinosaurios, a grandes mamíferos. O sea, realmente los restos fósiles pueden ser de cualquier organismo. Y es importante también destacar que los fósiles no solamente corresponden con piezas como tal del organismo, es decir, no corresponden solamente con huesos o con conchas, sino también con impresiones, huellas o incluso actividad de estos seres vivos. Porque, por ejemplo, si tenemos un pequeño cangrejo o un gusano que construyó, es decir, formó una galería en el suelo y esa galería queda de alguna manera como bajo la forma de una impresión, ¿verdad?, en una roca, eso ya es también un fósil. En este caso sería un ignofósil, ¿ok? Lo mismo la huella que deje, la impresión que deje la pata de un animal que por supuesto se movió sobre un fango, ¿ok? Esa impresión se mantiene intacta y con el tiempo logra mineralizarse antes de ser transgredida por algún agente erosivo. Eso también es un fósil, eso también es información valiosa sobre un ser extinto o bueno, antiguo, que ya no está en lo que queda de ese registro, ¿no? Entonces, fíjense aquí lo que tenemos. Aquí podemos observar, acercándonos vemos, ¿verdad?, piezas como esta impresión de una hoja. Fíjense acá, ¿verdad?, estas hojas de angiospermas, es decir, de plantas con flores. Estamos hablando de impresiones incluso de las nervaduras de la hoja. ¿Okay? Aquí podemos ver una hoja completa y en esta otra pieza podemos ver las nervaciones, ¿no?, la impresión, el negativo de esos nervios, esas nervaduras en la hoja. También acá podemos ver lo que es el resto de la madera, esta pieza que se ve anaranjada. Vean estos trazos, ¿verdad?, que corresponden, por supuesto, con la madera per se. Y aquí tenemos la impresión de hojas de pterigofitas, ¿ok? Estos vienen siendo del periodo carbonífero, ¿no? Entonces, fíjense la impresión de las hojas, ¿no?, y la forma, esta forma que recuerda muchísimo a los helechos, ¿no? Ahora, observemos esta pieza, y esto es algo bien interesante. Fíjense lo que dice en la infografía, ¿no? Estamos hablando o mejor dicho, del hablador. Ahí dice pseudofósil. Pseudo significa, es un prefijo que significa falso, ¿no? O sea, falso fósil. ¿Por qué? Bueno, eso que está allí uno podría confundirlo perfectamente con algas o con alguna estructura de origen vegetal, raíces, ¿no?, o también algunas pequeñas ramas de una pequeña planta, pero en realidad esto es parte de un proceso, una reacción química. Es decir, esto no es un fósil como tal, esto es un proceso netamente químico que causa este patrón. En este caso, esto viene de la cristalización del dióxido de manganeso, ¿ok? Esto precipita y crea este patrón que nosotros observamos así ramificado. Entonces, esto no es como tal un fósil. Y así podemos encontrar cientos de piezas, ¿ok?, que tienen una forma que nos puede llamar la atención o se nos puede asemejar a una concha, a un carapacho, incluso un cráneo o a un hueso largo, y no ser exactamente un hueso o un fósil verdadero, ¿ok? Ahora pasemos a esta siguiente parte, ¿no?, donde podemos observar también parte del material fósil, en este caso de invertebrados. Nosotros hablamos mucho de los vertebrados porque es lo que más llama la atención y evidentemente dentro de los vertebrados están los animales más grandes, tanto cuando hablamos de megamamíferos como cuando hablamos de dinosaurios en otras latitudes, en otras partes del mundo. Pero lo cierto es que en nuestro registro fósil, sobre todo en la era de los dinosaurios, gran parte de ese registro, de ese material de organismos pretéritos, corresponde con invertebrados. Y en este caso, aquí podemos ver las conchas de los famosos amonites. Los amonites
fueron moluscos, ¿ok? Pero a diferencia de lo que uno podría suponer por la forma característica de estas conchas, en realidad no estaban emparentados directamente con los caracoles, ¿no? Sino eran específicamente cefalópodos, es decir, pariente de los pulpos y de los calamares y las sepias actuales. Salvo que esta concha, por supuesto, albergaba su cuerpo blando y, por supuesto, de esa apertura, salían, por supuesto, sus tentáculos y sus estructuras oculares. Ahora, es importante destacar que si bien no tiene representantes actuales, quizás los parientes vivos más parecidos, no iguales, pero parecidos a estos grupos son los actuales nautilos. ¿Okay? Ahora, también pasando a otros tipos de moluscos, sí, también tenemos conchas de caracoles y como pueden observar tenemos valvas de moluscos, ¿ok? Bastante grandes y también tenemos esta estructura, estas coquinas que son calizas fosilíferas. Esto que ven acá, más abajo, observarán un conglomerado de diferentes fragmentos de conchas y estructuras de invertebrados, sobre todo de conchas de moluscos. ¿Ok? Entonces, continuando con el registro, bueno, ahora podemos pasar, ¿verdad?, a seguir hablando de los vertebrados. Fíjense, en estas vértebras, estas pequeñas vértebras, corresponden con Lunaophis aquaticus. Estamos hablando aquí de una serpiente de hábitos netamente acuáticos, ¿ok?, adaptada totalmente a la vida en el agua y que existió, era marina y existió en lo que se conoce como la formación La Luna, ¿ok? Estamos hablando de esto hace más de 100 millones de años aproximadamente, ¿ok? La formación La Luna, esto está asociada, ¿verdad?, también con sedimentos y por supuesto con paleoambientes acuáticos, paleoambientes marinos, y por supuesto estos eran parte de estos organismos, en este caso adaptados a una vida bajo el agua. ¿Okay? Como pueden ver, no todos los fósiles son de grandes animales, también porque esa serpiente no era precisamente ni una pitón, ni una boa, ni una anaconda, era un animal de pequeño tamaño. Bien. Ahora, pasando por acá, y ya vamos con este ejemplar, pasando por esta sala, podemos observar piezas, en este caso muy emblemáticas, como es el caso de estos neurocráneos, ¿ok? Esto es el neurocráneo de un pez fósil, ¿verdad? Más atrás tenemos la impresión también. Y esto es principalmente importante de ver. Esto viene siendo uno de los registros más antiguos de mamíferos que tenemos. Este es el fragmento de lo que se conoce como un Proticea venezuelensis. Esta especie hoy en día tiene cierta polémica. Este animal está catalogado, o mejor dicho, está clasificado como un piroterio. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué es un piroterio? Tendríamos que pensar en mamíferos ungulados o con pezuñas, ¿verdad? Algo parecido, no digo igual, pero parecido a la combinación entre un tapir y lo que sería un elefante, un proboscidio primitivo, o mejor dicho, ancestral, ¿ok? En realidad, este es un grupo totalmente, extinto, no tiene representantes actuales y es un linaje aparte. O sea, es decir, no tiene que ver con ninguna mutación ni con ninguna hibridización como se podría pensar, que a veces la gente cree que los organismos se mezclan o se crean nuevas especies de esa forma. La hibridación en la naturaleza existe, pero esto no surge de algo tan rebuscado. En realidad es un linaje aparte que existió en Sudamérica y se extinguió. ¿Ok? Y digo que es polémico porque si bien esa es, digamos, la clasificación oficial, actualmente existe un debate sobre si estas piezas en realidad pertenecen a Proticea venezuelensis, pero no clasificándola como el piroterio, como ese ungulado extinto y particular, sino más bien como un sirénido. ¿Okay? Y un sirénido no es otra cosa que el grupo en el que se encuentran el manatí y sus parientes. Entonces, es algo bastante interesante ver en qué quedará ese consenso más adelante. Continuando con el recorrido, tenemos aquí nada más y nada menos que a Icanogaviales gameroi. Icanogaviales gameroi forma parte de esa fauna interesante de cocodrilianos que existieron en el Mioceno, entre el Mioceno y el Plioceno,
de la formación Urumaco. Los yacimientos de la formación Urumaco en el estado Falcón corresponden a, hoy en día eso es vamos a decir, un desierto prácticamente, una zona desértica o si acaso de estepa, ¿verdad? Un ambiente bastante, un clima seco, a veces con importantes ventiscas, ¿ok? Por supuesto le daña a las zonas costeras, pero en su momento estábamos hablando, o sea, el paleoambiente corresponde con un estuario en donde confluían zonas boscosas, confluían ríos y por supuesto la desembocadura al mar. ¿Okay? Estamos hablando de lo que era posiblemente la desembocadura de lo que era antes la desembocadura del río Orinoco. Lo interesante es que la fauna es muy rica en grandes mamíferos y en grandes reptiles. Los más emblemáticos eran los cocodrilos. Y por supuesto, es un gaviálido adaptado, ¿verdad?, a una alimentación mayoritariamente piscívora. ¿Okay? Ejemplares como estos pertenecen a la colección del Museo de Ciencias y otros también los pueden observar en la colección José Royo y Gómez de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, pasando por acá, vamos a decir, la colección de cocodrilos, bueno, también por supuesto incluye estos osteodermos, que en este caso estamos hablando osteodermos de la región ventral. También los reptiles tienen osteodermos, en este caso osteodermos estamos hablando del género caimán, ¿ok? Y también es importante resaltar la importancia de otros fósiles de vertebrados como son los dientes de tiburón, que por supuesto son bastante comunes en yacimientos como Urumaco. ¿Okay? Y también, por supuesto, en otras partes de otras regiones de Venezuela. Por acá tenemos, ¿verdad?, restos también de un pez fósil, de Codus, ¿ok? Esto es proveniente del estado Anzoátegui. Y acá por aquí tenemos a los restos, en este caso la hemimandíbula, de también un ungulado conocido como Cenastrapotherium christi. Esto es una localidad de Sarasa correspondiente al Mioceno. El Mioceno medio estaríamos hablando de 8 o 9 millones de años antes del presente. Este animal también tenía un aspecto que sería la combinación entre un elefante y una danta. A diferencia de el elefante o la danta, este grupo, los atrapoterios, no tenían ningún representante actual, eran un grupo aparte. Y retomando lo que eran los megamamíferos, pues llegaríamos a esta parte. Ustedes ya vieron en el video anterior o en el corte anterior lo que era una hemimandíbula, ¿verdad?, y de un perezoso gigante. Bueno, lo que les estoy presentando ahora es nada más y nada menos que la tibia de un perezoso gigante. Entonces pueden imaginarse el tamaño de lo que serían los miembros inferiores y lo enorme que eran estos animales. Igualmente la vértebra del megaterio, pueden observar lo compleja y lo grande que es, ¿ok?, respecto a las dimensiones, ¿verdad?, que una vértebra humana. Bien. En esta sección, sin embargo, hemos hablado mucho de los herbívoros, ¿no? Tanto Cenastrapotherium sería un herbívoro, como les digo, del grupo de los ungulados. Los megaterios y los criptodontes eran animales que estaban especializados a alimentarse de vegetación más o menos abrasiva, ¿no?, dependiendo de la especie. Pero hemos hablado un poco de los carnívoros, y es que pues, efectivamente, ¿verdad?, tenemos un ecosistema bastante rico, bastante dinámico, donde los carnívoros tenían un gran peso. Y aquí tenemos que hablar del Smilodon o tigre dientes de sable. Debería corregirme con eso de tigre, porque aunque ese es un nombre común, un nombre coloquial, el término tigre no es apropiado, porque el felino, o más bien el félido dientes de sable, resulta ser un pariente de los tigres, ¿ok?, y de los felinos actuales. Es un félido, pero él está en otra familia, su familia, Machairodontine. Los Machairodontinos son los grandes félidos dientes de sable, ¿ok?, que forman parte de la familia Félide, junto con los panterinos, que son los verdaderos tigres y leones, pertenecen al género Panthera, dentro de la subfamilia Panterine. Y después es que tenemos, ¿verdad?, a los feline, que son los verdaderos felinos, son los gatos y sus demás parientes. ¿Ok?
Lo interesante aquí de los macairodontinos, en este caso específico Smilodon, es estos grandes colmillos hipertrofiados. ¿Ok? Pueden observar, ¿verdad?, estos colmillos en forma de daga, que es ahí la razón por la cual recibe su nombre. Y estos dientes, ¿verdad?, eran, por supuesto, tenían en forma de media luna, eran aserrados, pero un aserramiento muy pequeño, o mejor dicho, muy difícil de percibir a simple vista de la cara más interna hacia la mandíbula, ¿no? Y lo importante era la forma de cacería del Smilodon. Eso se discute mucho hoy en día. Lo que se piensa es que este animal podía atacar, o sea, podía inmovilizar a la presa con su gran postura, ¿ok?, con su complexión, ya que estamos hablando de un felino que, si bien era unas dimensiones similares a la del león actual o de los grandes felinos actuales, era un animal mucho más corpulento. Este animal podía entonces someter a grandes mamíferos y atacarlos por la yugular. Esa es una de las impresiones que tienen, que eso es lo que más, la hipótesis que sugiere su modo de cacería. Otras hipótesis hablan de que el animal atacaría el vientre, ¿ok? Como sea, la especialización de estos dientes traía dos consecuencias interesantes que eran en cierta forma desventajas. Una es que su mordida era letal por la herida profunda que podía causar con esos puñales que tenía como colmillos, como caninos hipertrofiados, pero la fuerza de la mordida era menor que en los leones y en los jaguares y en otros grandes felinos que evidentemente han evolucionado de una forma tal de que su mordida está especializada para ya sea romper huesos o, por supuesto, trancar las vías respiratorias, obstruir las vías respiratorias. En otro sentido, también hay otro problema, que es el tamaño de los colmillos impedía que ellos pudieran limpiar la carcasa. En otras palabras, ¿qué pasaba con el Smilodon? Que estos dientes solamente le permitían comer grandes bocados de carne, pero entonces no podían limpiar totalmente la carcasa de la presa, y entonces se perdía mucha carne, ¿okay?, mucha energía, ¿okay?, mucho nutriente, que entonces quedaba a merced de otros carroñeros o depredadores que estuvieran cazando, digamos, oportunistas que estuvieran esperando a que el animal comiera para luego poder limpiar ese cadáver que el Smilodon no podía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ocurre el declive de los grandes mamíferos herbívoros, estos animales se ven enormemente comprometidos su supervivencia. ¿Por qué? Porque los otros carnívoros eran más livianos, más pequeños, no tenían el problema de grandes dientes que les impidieran comer pequeños bocados, entonces eran más eficientes alimentándose de las presas más ágiles que el Smilodon o el félido, mejor dicho, dientes de sable, no podía cazar. Entonces ese tigre se quedó en el aparato, digamos, de una forma muy coloquial, y por supuesto sucumbió a la extinción, junto con esos grandes mamíferos que pudieron haber desaparecido muy probablemente por cambios climáticos y secundado también por la actividad humana, ya sea por la cacería directa o por los cambios que el hombre poco a poco, de forma muy lenta y muy puntual, pudo estar ocasionando con su llegada al continente. Para terminar, me gustaría hablar un poco sobre lo que es la fauna en este caso, del Mesozoico, porque muchos se preguntan si en realidad existieron los dinosaurios en Venezuela, y la respuesta es sí. Existen dos grandes o importantes, mejor dicho, especies, que son la Quintasaura venezuelae y Tachiraptor admirabilis. ¿Okay? El que tenemos aquí, la Quintasaura venezuelae, corresponde al primer dinosaurio, ¿okay?, entiéndase, el primer dinosaurio descubierto en Venezuela, o mejor dicho, el primer dinosaurio descrito en Venezuela, porque los dinosaurios que han sido localizados en la formación La Quinta, ¿verdad?, estamos hablando de un poco más de 200 millones de años, 201 millones de años antes del presente,
¿verdad? Se han ido describiendo con el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, esta especie está categorizada como un pequeño dinosaurio mayormente herbívoro, ¿ok? Esta reconstrucción corresponde a las dimensiones digamos, más realistas o aproximadas que pudiese tener. Estamos hablando de casi un metro, entre 90 centímetros y 1 metro de longitud, ¿ok? Máximo. Se piensa que podría haber sido un dinosaurio, una especie de dinosaurio gregario, o que pudiese andar en manadas. Esto debido a que se han encontrado restos, o sea, empezando por los que se utilizaron para describir la especie, de varios individuos aglutinados, ¿okay? Como un conglomerado de huesos, y se sugiere que una de las posibles razones de esa muerte haya sido un evento catastrófico que mató a varios animales que conformaban un pequeño grupo, ¿ok? Sobre la estructura social, si es que la había, no se sabe, porque eso ya requiere de, por supuesto, una evidencia mayor. Es importante destacar que, en contraposición a la suposición de que ellos fueran gregarios, también debemos tomar en cuenta que hay procesos tafonómicos, o es decir, relacionados con la muerte de sus ejemplares, que pudo haber llevado a simplemente juntar los huesos, ¿verdad? Siendo cada individuo como resultado de algún evento catastrófico, de una muerte individual, y por supuesto eso podría ser, como decir, una interpretación alternativa, pero es igualmente válida. Por último, lo que me queda de decir es que, bueno, están todos cordialmente invitados a venir aquí al Museo de Ciencias Naturales de Caracas, que ya por supuesto abre sus puertas y está recibiendo a los visitantes de jueves a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Acompáñenos tanto a las exposiciones de paleontología como al resto de las exhibiciones presentes en nuestro Museo de Ciencias. Cuídense mucho y feliz día para todos.